la crisis que estamos viviendo: huracanes, terremotos, incendios, pandemia. Necesitamos un mensaje a nuestro corazón. Ministerio al pequeño rebaño. Reciban un saludo de parte de su amigo el pastor Miguel Tirado. Hoy continuamos con el capítulo 77 del libro El deseado de todas las gentes. Este capítulo se titula En el tribunal de Pilato. Y te invito a inclinar el rostro para orar. Amoroso Padre, al seguir viendo la historia, el encuentro entre Jesús, Pilato y más adelante con Herodes, queremos pedirte, Señor, que nos hables al corazón y nos permita, Señor, aprender más de ti y amarte más. En el nombre de Jesús. Amén. Cristo afirmó que su palabra era en sí misma una llave que abriría el misterio para aquellos que estuviesen preparados para recibirlo. Esta palabra tenía un poder que la recomendaba, y en ello estribaba el secreto de la difusión de su reino de verdad. Deseaba que Pilato comprendiese que únicamente si recibía y aceptaba la verdad, podía reconstruirse su naturaleza arruinada. Pilato deseaba conocer la verdad. Su espíritu estaba confuso. Escuchó ávidamente las palabras del Salvador y su corazón fue conmovido por un gran anhelo de saber lo que era realmente la verdad y cómo podía obtenerla. ¿Qué cosa es la verdad?, preguntó, pero no esperó la respuesta. El tumulto del exterior le hizo recordar los intereses del momento, porque los sacerdotes estaban pidiendo con clamores una decisión inmediata. Saliendo a los judíos, declaró enfáticamente: yo no hallo en él ningún crimen. Estas palabras de un juez pagano eran una mordaz reprensión a la perfidia y falsedad de los dirigentes de Israel que acusaban al Salvador. Al oír a Pilato decir esto, los sacerdotes y ancianos se sintieron chasqueados y se airaron sin mesura. Durante largo tiempo habían maquinado y aguardado esta oportunidad. Al vislumbrar la perspectiva de que Jesús fuese libertado, parecían dispuestos a despedazarlo. Denunciaron en alta voz a Pilato y le amenazaron con la censura del gobierno romano. Le acusaron de negarse a condenar a Jesús, quien afirmaban ellos se había levantado contra César. Se oyeron entonces voces airadas, las cuales declaraban que la influencia sediciosa de Jesús era bien conocida en todo el país. Los sacerdotes dijeron: alborota al pueblo enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. En ese momento, Pilato no tenía la menor idea de condenar a Jesús. Sabía que los judíos le habían acusado por odio y prejuicio. Sabía cuál era su deber. La justicia exigía que Cristo fuese libertado inmediatamente. Pero Pilato temió la mala voluntad del pueblo. Si se negaba a entregar a Jesús en sus manos, se produciría un tumulto y temía afrontarlo. Cuando oyó que Cristo era de Galilea, decidió enviarlo al gobernador de esa provincia, Herodes, que estaba entonces en Jerusalén. Haciendo esto, Pilato pensó traspasar a Herodes la responsabilidad del juicio. También pensó que era una buena oportunidad de acabar con una antigua rencilla entre él y Herodes. Y así resultó. Los dos magistrados se hicieron amigos con motivo del juicio del Salvador. Pilato volvió a confiar a Jesús a los soldados, y entre burlas e insultos de la muchedumbre fue llevado apresuradamente al tribunal de Herodes. Y Herodes, viendo a Jesús, holgóse mucho. Nunca se había encontrado antes con el Salvador, pero hacía mucho que deseaba verle, porque había oído de él muchas cosas y tenía esperanza que le vería hacer alguna señal. Este Herodes era aquel cuyas manos se habían manchado con la sangre de Juan el Bautista. Cuando Herodes oyó hablar por primera vez de Jesús, quedó aterrado y dijo: este es Juan el que yo degollé. Él ha resucitado de los muertos.
Por eso virtudes obran en él. Sin embargo, Herodes deseaba ver a Jesús. Ahora tenía la oportunidad de salvar la vida de ese profeta, y el rey esperaba desterrar para siempre de su memoria el recuerdo de aquella cabeza sangrienta que le llevaran en un plato. También deseaba satisfacer su curiosidad y pensaba que si ofrecía a Cristo una perspectiva de liberación, haría cualquier cosa que le pidiese. Un gran grupo de sacerdotes y ancianos habían acompañado a Cristo hasta Herodes. Y cuando el Salvador fue llevado adentro, estos dignatarios, hablando todos con agitación, presentaron con instancia sus acusaciones contra él. Pero Herodes prestó poca atención a sus cargos. Les ordenó que guardasen silencio, deseoso de tener la oportunidad de interrogar a Cristo. Ordenó que se le sacasen los hierros, al mismo tiempo que acusaba a sus enemigos de haberle maltratado. Mirando compasivamente el rostro sereno del Redentor del mundo, leyó en él solamente sabiduría y pureza. Tanto él como Pilato estaban convencidos de que Jesús había sido acusado por malicia y envidia. Herodes interrogó a Cristo con muchas palabras, pero durante todo ese tiempo el Salvador mantuvo un profundo silencio. A la orden del rey, se trajeron inválidos y mutilados y se le ordenó a Cristo que probase sus acertos realizando un milagro. Los hombres dicen que puede sanar a los enfermos, dijo Herodes. Yo deseo ver si tu muy difundida fama no ha sido exagerada. Jesús no respondió y Herodes continuó instándole. Si puedes realizar milagros en favor de otros, hazlos ahora para tu propio bien y saldrás beneficiado. Luego ordenó: muéstranos una señal de que tienes el poder que te ha atribuido el rumor. Pero Cristo permanecía como quien no oyese ni viese nada. El Hijo de Dios había tomado sobre sí la naturaleza humana. Debía obrar como el hombre habría tenido que obrar en tales circunstancias. Por lo tanto, no quiso realizar un milagro para ahorrarse el dolor y la humillación que el hombre había tenido que soportar si hubiese estado en una posición similar. Herodes prometió a Cristo que si hacía algún milagro en su presencia le libertaría. Los acusadores de Cristo habían visto con sus propios ojos las grandes obras realizadas por su poder. Le habían oído ordenar al sepulcro que devolviese a los muertos. Habían visto a estos salir obedientes a su voz. Temieron que hiciese ahora un milagro. De entre todas las cosas, lo que más temían era una manifestación de su poder. Habrían asestado un golpe mortal a sus planes y tal vez le habría costado la vida. Con gran ansiedad, los sacerdotes y gobernantes volvieron a insistir en sus acusaciones contra él. Alzando la voz declararon: es traidor y blasfemo. Realiza milagros por el poder que le ha dado Belcebú, príncipe de los demonios. La sala se transformó en una escena de confusión, pues algunos gritaban una cosa y otros otra. La conciencia de Herodes era ahora mucho menos sensible que cuando tembló de oír a Salomé pedir la cabeza de Juan el Bautista. Durante cierto tiempo había sentido intenso remordimiento por su terrible acto, pero la vida licenciosa había ido degradando siempre más sus percepciones morales y su corazón se había endurecido a tal punto que podía jactarse del castigo que había infligido a Juan por atreverse a reprenderle. Ahora amenazó a Jesús, declarando repetidas veces que tenía el poder para librarle o condenarle. Pero Jesús no daba señal de que le hubiese oído una palabra. Herodes se irritó por ese silencio. Parecía indicar completa indiferencia a su autoridad. Para el rey vano y pomposo, la reprensión abierta habría sido menos ofensiva que el no tenerlo en cuenta. Volvió a amenazar airadamente a Jesús, quien permanecía sin inmutarse. La misión de Cristo en este mundo no era satisfacer la curiosidad ociosa. Había venido para sanar a los quebrantados de corazón,
Si pronunciando alguna palabra hubiese podido sanar las heridas de las almas enfermas de pecado, no habría guardado silencio. Pero nada tenía que decir a aquellos que no querían, sino pisotear la verdad bajo sus profanos pies. Cristo podía haber dirigido a Herodes palabras que habían atravesado los oídos del empedernido rey y haberle llenado de temor y temblor, presentándole toda la iniquidad de su vida y el horror de su suerte inminente. Pero el silencio de Cristo fue la reprensión más severa que pudiese darle. Herodes había rechazado la verdad que le hablara el mayor de los profetas y no iba a recibir otro mensaje. Nada tenía que decirle la majestad del cielo. Ese oído, que siempre había estado abierto para acoger el clamor de la desgracia humana, era insensible a las órdenes de Herodes. Aquellos ojos que con amor compasivo y perdonador se había fijado en el pecador penitente no tenía mirada que conceder a Herodes. Aquellos labios que habían pronunciado la verdad más impresionante, que en tonos de la más tierna súplica habían intercedido con los más pecaminosos y degradados, quedaron cerrados para el altanero rey que no sentía necesidad de un salvador. La pasión ensombreció el rostro de Herodes. Volviéndose hacia la multitud, denunció airadamente a Jesús como impostor. Entonces dijo a Cristo: si no quieres dar prueba de tu acerto, te entregaré a los soldados y al pueblo. Tal vez ellos logren hacerte hablar. Si eres un impostor, la muerte en sus manos es lo único que mereces. Si eres el Hijo de Dios, sálvate haciendo un milagro. Apenas fueron pronunciadas estas palabras, la turba se lanzó hacia Cristo. Como fieras se precipitaron sobre su presa. Jesús fue arrastrado de aquí para allá, y Herodes se unió al populacho en sus esfuerzos por humillar al Hijo de Dios. Si los soldados romanos no hubiesen intervenido y rechazado a la turba enfurecida, el Salvador habría sido despedazado. Mas Herodes con su corte le menospreció y encarneció. Vistiéndole de una ropa rica, los soldados romanos participaron de esos ultrajes. Todo lo que estos perversos y corrompidos soldados, ayudados por Herodes, y los dignatarios judíos podían instigar, fue acumulado sobre el Salvador. Sin embargo, su divina paciencia no desfalleció. Los perseguidores de Cristo habían procurado medir su carácter por el propio. Le habían representado tan vil como ellos mismos. Pero detrás de todas las apariencias del momento se insinuó otra escena. Una escena que ellos contemplarían un día en toda su gloria. Hubo algunos que temblaron en presencia de Cristo, mientras la ruda muchedumbre se inclinaba irrisoriamente delante de él. Algunos de los que se adelantaban con ese propósito retrocedieron. Mudos de temor, Herodes se sintió convencido. Los últimos rayos de luz misericordiosa resplandecían sobre su corazón endurecido por el pecado. Comprendió que este no era un hombre común, porque la divinidad había fulgurado a través de la humanidad. En el mismo momento en que Cristo estaba rodeado de burladores, adúlteros y homicidas, Herodes sintió que estaba contemplando a un Dios sobre su trono. Por empedernido que estuviese, Herodes no se atrevió a ratificar la condena de Cristo. Quiso descargarse de la terrible responsabilidad y mandó a Jesús de vuelta al tribunal romano. Pilato sintió desencanto y mucho desagrado cuando los judíos volvieron con el prisionero. Preguntó impacientemente qué querían que hiciese con él. Les recordó que ya había examinado a Jesús y no había hallado culpa en él. Les dijo que le habían presentado queja contra él, pero que no habían podido probar una sola acusación. Había enviado a Jesús Herodes, tetrarca de Galilea y miembro de su nación judía, pero él tampoco había hallado en él cosa digna de muerte. Le soltaré pues, castigado, dijo Pilato. En eso Pilato demostró su debilidad.
Había declarado que Jesús era inocente. Sin embargo, estaba dispuesto a hacerlo azotar para apaciguar a sus acusadores. Quería sacrificar la justicia y los buenos principios para transigir con la turba. Esto le colocó en situación desventajosa. La turba se valió de su indecisión y clamó tanto más por la vida del preso. Si desde el principio Pilato se hubiese mantenido firme, negándose a condenar a un hombre que consideraba inocente, habría roto la cadena fatal que iba a retenerle toda su vida en el remordimiento y la culpabilidad. Si hubiese obedecido a sus convicciones de lo recto, los judíos no habrían intentado imponerle su voluntad. Se habría dado muerte a Cristo, pero la culpabilidad no habría recaído sobre Pilato. Mas Pilato había violado poco a poco su conciencia. Habría buscado pretexto para no juzgar con justicia y equidad, y ahora se hallaba casi impotente en las manos de los sacerdotes y príncipes. Su vacilación e indecisión provocaron su ruina. Aún entonces, no se le dejó actuar ciegamente. Un mensaje de Dios le amonestó acerca del acto que estaba por cometer. En respuesta a la oración de Cristo, la esposa de Pilato había sido visitada por un ángel del cielo y en un sueño había visto al Salvador y conversado con él. La esposa de Pilato no era judía, pero mientras miraba a Jesús en su sueño, no tuvo duda alguna acerca de su carácter o misión. Sabía que era el príncipe de Dios, le vio juzgado en el tribunal, vio las manos estrechamente ligadas como las manos de un criminal, vio a Herodes y sus soldados realizando su impía obra. Oyó a los sacerdotes y príncipes llenos de envidia y malicia, acusándole furiosamente. Oyó las palabras: nosotros tenemos ley y según nuestra ley debe morir. Vio a Pilato entregar a Jesús para ser azotado, después de haber declarado: yo no hallo en él ningún crimen. Oyó la condenación pronunciada por Pilato y le vio entregar a Cristo a sus homicidas. Vio la cruz levantada en el Calvario. Vio la tierra envuelta en tinieblas y oyó el misterioso clamor: consumado es. Pero otra escena aún se ofreció a su mirada. Vio a Cristo sentado sobre la gran nube blanca, mientras toda la tierra oscilaba en el espacio y sus homicidas huían de la presencia de su gloria. Con un grito de horror se despertó y enseguida escribió a Pilato unas palabras de advertencia. Mientras Pilato vacilaba en cuanto a lo que debía hacer, un mensajero se abrió paso a través de la muchedumbre y le entregó la carta de su esposa que decía: no tengas que ver con aquel justo, porque hoy he padecido muchas cosas en sueños por causa de él. El rostro de Pilato palideció. Le confundían sus propias emociones en conflicto. Pero mientras postergaba la acción, los sacerdotes y príncipes inflamaban aún más los ánimos del pueblo. Pilato se vio forzado a obrar. Recordó entonces una costumbre que podía servir para obtener la liberación de Cristo. En ocasión de esta fiesta se acostumbraba a soltar algún preso que el pueblo eligiese. Era una costumbre de invención pagana. No habría sombra de justicia en ella, pero los judíos la apreciaban mucho. En aquel entonces, las autoridades romanas tenían preso a un tal Barrabás, que estaba bajo sentencia de muerte. Este hombre había aseverado ser el Mesías. Pretendía tener autoridad para establecer un orden de cosas diferente para arreglar el mundo. Dominado por el engaño satánico, sostenía que le pertenecía todo lo que pudiese obtener por el robo. Habría hecho cosas maravillosas por medio de los agentes satánicos. Había conquistado secuaces entre el pueblo y había provocado una sedición contra el gobierno romano. Bajo el manto del entusiasmo religioso se ocultaba un bribón empedernido y desesperado que solo procuraba cometer actos de rebelión y crueldad. Al ofrecer al pueblo que eligiese entre este hombre y el Salvador inocente, Pilato pensó despertar en él un sentido de justicia.
esperaba suscitar su simpatía por Jesús en oposición a los sacerdotes y príncipes. Así que volviéndose a la muchedumbre, dijo con gran fervor: ¿Cuál queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Cristo? Amigo que me escucha, llegará el momento en que nosotros tendremos que decidir entre dos personas: si seguimos a Barrabás o si seguimos a Jesús. Que Dios nos ayude a siempre estar de parte de la verdad. Te invito a inclinar el rostro para orar. Amoroso Padre, Señor, llegarán momentos en que tendremos que decidir, y sabemos que tu Santo Espíritu guiará nuestra conciencia para poder reconocer la verdad. Ahora, no permitas que ni el orgullo ni nada nos pueda confundir, y que claramente podamos decidir por la verdad, en el nombre de Jesús. Amén. Continuaremos este capítulo en nuestro próximo episodio. Comparte esto con tus amigos. Esto ha sido un mensaje al pequeño rebaño. Dios te bendiga.